Buen día, soy Daniel Niño y es para mí un gusto compartir la moderación de este evento. En esta ocasión tenemos como invitadas a tres expertas en política exterior colombiana, en donde hablaremos de sucesos interesantes transcurridos entre los años 1900 a 1946. Con ustedes les voy a presentar en este momento las tres expertas que tendremos. Una de ellas es María Fernanda Mora. Ella es profesional en comercio internacional de la Universidad EXI. También contaremos con la compañía de Daniela Hernández Quiroga. Ella es profesional en comercio internacional de la Universidad EXI. Y finalmente nos estará acompañando Lorendayana Calderón, profesional de comercio internacional de la Universidad EXI. Para conocer un poco más de los presidentes que intervinieron en esta época, hemos preparado la siguiente nota. Enrique Olaya Herrera, presidente de la República entre 1930 y 1934, fue uno de los estadistas más distinguidos de la generación del Centenario en Colombia. Por otro lado tenemos a Eduardo Santos Montejo. Ocupó el cargo de presidente de la República de Colombia entre 1938 y 1942, siendo director del partido e influyente en las decisiones políticas de su país durante casi 40 años. Tenemos a Marco Fidel Suárez, quien fue un escritor, diplomático, estadista, filósofo, catedrático y político colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. Ocupó el cargo de presidente de la República entre los años 1918 y 1921. Por último, tenemos a este representante estadounidense, quien fue Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en 1945. Fue un político y abogado estadounidense. Después de esta nota, vamos a dar inicio a nuestro debate. A raíz de la victoria de Estados Unidos sobre España, también se genera la ruptura de la relación entre colombianos y panameños, en la cual el 3 de noviembre de 1903 se independiza Panamá de Colombia. Una vez independizada, Estados Unidos sirvió de ayuda para la consolidación y construcción del Canal de Panamá, dejando como resultado el estancamiento de la política exterior colombiana. Ahora bien, vamos a hacer la primera ronda de preguntas para nuestras invitadas, las cuales tendrán su intervención de acuerdo al orden que voy a ir leyendo las preguntas. La primera pregunta es para la doctora María Fernanda Mora y su pregunta va a ser: durante el periodo de 1900 a 1946, ¿la política exterior colombiana fue realmente multilateral? Nuestra segunda pregunta estará dirigida a la doctora Daniela Hernández Quiroga y su pregunta será: ¿Colombia pudo tomar la iniciativa en temas importantes en este periodo? Y por último tendremos la intervención de la doctora Lorendayana Calderón y su pregunta será: ¿cuál fue la causa que originó la no expansión de materia de política exterior a Colombia? Para dar respuesta a la primera pregunta, la cual fue: durante el periodo de 1900 a 1946, ¿la política exterior colombiana fue realmente multilateral? Pues durante este periodo se puede evidenciar que la política exterior no fue multilateral, toda vez que la misma se fraccionó y se limitó, por decirlo de alguna forma. Pues Colombia solo quedó con la diplomacia cafetera, generando así como un tipo de limitación a su expansión o conquista de nuevas políticas exteriores. En mi opinión, a Colombia le faltó en ese momento modernización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que se limitó solo a los asuntos fronterizos, lo cual conllevó a que por medio de la internacionalización se reconocieran diversas instituciones. Estas instituciones participaron en el manejo de las relaciones internacionales en Colombia, las cuales fueron la cafetera, comercial, tecnológica e incluso hasta el tráfico de drogas. Ok, en cuanto a la segunda interrogante, la cual es: ¿Colombia pudo tomar la iniciativa en temas importantes en este periodo?
Pienso que sí, Colombia fue un actor importante en la política internacional, pues en este periodo, puesto que con su ubicación geopolítica pudo incursionar y hacer mayor presencia internacional, con mayores industrias en el mercado y no solo enfocarse en el café. Es decir, hizo falta que Colombia asumiera mayores riesgos, los cuales incluían desde la expansión de sus industrias agrícolas e inclusive modernizando las industrias que pudieran acaparar mayores mercados internacionales en el ámbito comercial, tecnológico y doméstico. Para responder al tercer interrogante, ¿cuál fue la causa que originó la no expansión en materia de política exterior a Colombia? Considero que el estancamiento de la modernización o no expansión de la política exterior colombiana fue a raíz de la separación entre Colombia y Panamá en 1903, puesto que para este entonces Estados Unidos jugaba un papel muy fundamental en Centroamérica, el cual apoyó a Panamá en la construcción de canal, toda vez que esta separación Colombia perdió su gran aliado y solo se arraigó a sus relaciones cafeteras y no a la innovación. Bueno, después de tener nuestra primera intervención con nuestras tres invitadas, vamos a dar paso a nuestro segundo tema. Luego de que Colombia perdiera Panamá, sucedieron varios acontecimientos relacionados dentro de la historia del país. Por un lado, podemos observar dentro del transcurso del tiempo el Tratado Urrutia-Thompson, el cual fue propuesto por Estados Unidos como una indemnización para solventar de alguna manera la pérdida del territorio. Por otro lado, tenemos pues los sucesos que se vieron después, los cuales incluyen la entrada de Kemmer a Colombia y su misión, la cual incluirá como objetivo asesorar al gobierno nacional sobre la mejor manera de administrar el dinero dado en compensación por parte de Estados Unidos. También ahí encontramos los problemas referentes a la deuda externa con Estados Unidos. Para continuar con este tema, preparamos también 3 preguntas para nuestras invitadas. Seguimos pues con esta ronda. La primera pregunta es para la doctora María Fernanda Mora y es: ¿en qué consistió el Tratado Urrutia-Thompson y por qué razón tuvo lugar en Colombia? La segunda pregunta estará dirigida para la doctora Daniela Hernández Quiroga y es la siguiente: ¿por qué razón Colombia se vio envuelto en una gran deuda externa con los Estados Unidos durante los años 20? Y nuestra última intervención, que la hará la doctora Loren Calderón, dice: ¿cuáles fueron las razones para implementar la misión Kemmer y por qué esta tuvo 2 apariciones importantes durante ese tiempo? Ok, para dar respuesta a mi segunda pregunta, la cual es ¿en qué consistió el Tratado Urrutia-Thompson y por qué razón tuvo lugar en Colombia? Específicamente en el año 1914, en el momento en que entró en función el Canal de Panamá, fue propuesto el Tratado Urrutia-Thompson, el cual consistía en que Estados Unidos debía pagar a Colombia un tipo de indemnización, por decirlo así, por la pérdida de Panamá, y expresaban su más sincero pesar por el acontecimiento, como si fuera como un tipo de premio de consolación, se puede decir, pues a Colombia. Esto además de otras cláusulas resultaron inaceptables por varios congresistas norteamericanos, lo cual postergó su ratificación hasta el año 1923 en el Congreso. Ok, para resolver mi segunda interrogante, ¿por qué razón Colombia se vio envuelto en una gran deuda externa con los Estados Unidos durante los años 20?
Bueno, para comenzar, la razón por la cual esto sucedió fue en base a la ampliación de solicitud de créditos de capital extranjero proveniente del territorio norteamericano, luego de que la misión Kemmerer trajera consigo el desarrollo de reformas que permitieron que Estados Unidos fuera la mayor fuente de ingresos de capitales y por lo tanto esto sucedió. Si bien entre 1923 y 1926 el Estado no buscó fondos adicionales a los 25 millones de dólares dados anteriormente, los empresarios particulares sí lo hicieron. Esto hizo que al finalizar los años 20, Colombia tuviera una asfixiante deuda externa con Estados Unidos. Para resolver mi segundo interrogante, ¿cuáles fueron las razones para implementar la misión Kemmerer y por qué esta tuvo dos apariciones importantes durante este tiempo? Bueno, comenzamos con Edwin Walter Kemmerer, llamado el Doctor Dinero. Este llegó a Colombia con el objetivo de asesorar al gobierno de la mejor manera y de invertir los 25 millones de dólares que fueron dados en compensación de Estados Unidos de acuerdo al Tratado de Rotterdam. Kemmerer, por su lado, ayudó a la intensificación de las relaciones comerciales y también propuso en el año 1923 su primera misión. Este iba con varias ideas a implementarse, como la estabilización del tipo de cambio, la realización de reformas aduaneras, la redacción de leyes sobre instrumentos negociables, la adopción del patrón de cambio de oro, la creación de un nuevo banco central y la realización de varias obras públicas. Digamos que, por un lado, estas fueron acogidas por el gobierno colombiano. En 1931 hubo una segunda misión Kemmerer que fue organizada para ayudar principalmente a Colombia, ya que atravesaba profundas dificultades en el sistema económico. Bueno, seguimos con este gran debate que hemos tenido hoy con nuestras tres invitadas. Se han tratado temas muy importantes de la política exterior colombiana. Vamos a continuar. Inicialmente, para Enrique Olaya Herrera, era fundamental entenderse de una manera global con Estados Unidos, con el fin de traer beneficios a Colombia, el cual, pues el primero, era poder conseguir nuevos créditos para equilibrar de cierta manera la balanza cambiaria y pues en segunda instancia realizar negociaciones con las compañías norteamericanas con el fin de atraer capital de los Estados Unidos. Al igual que las dos intervenciones anteriores, también preparamos unas preguntas para nuestras tres invitadas y vamos a continuar con el mismo orden. Nuestra primera pregunta es para la doctora María Fernanda Mora y es: ¿por qué motivo el gobierno colombiano firmó acuerdos con Estados Unidos? Nuestra segunda pregunta es para la doctora Daniela Hernández Quiroga y es: ¿qué generó la política del buen vecino? Y por último tendremos la intervención de nuestra doctora Loren Dayana Calderón y es: ¿por qué motivos se creó el nuevo trato? Ok, para continuar con mi tercera pregunta, ¿por qué motivo el gobierno colombiano firmó acuerdos con Estados Unidos? Principalmente el gobierno colombiano firmó estos acuerdos con Estados Unidos a cambio de concepciones económicas y con el fin de reforzar aún más los vínculos o los tipos de vínculos que tenían con esa nación, ya que para entonces se había convertido en el principal mercado para los productos colombianos, como lo eran en ese momento el café, el banano y la parte petrolera, siendo así el mayor proveedor de bienes de capital y la fuente casi única de crédito de inversión para el país. Ok, para resolver mi tercera interrogante, la cual es: ¿qué generó la política del buen vecino? Bueno, la política del buen vecino propagada por el presidente de ese entonces, el cual era Roosevelt, logró fortalecer la estrecha amistad entre Estados Unidos y Colombia, gracias a la actitud del liberalismo colombiano.
Ok, entonces, por otro lado, buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta política influyó en todas las naciones latinoamericanas, en que todas las naciones latinoamericanas apoyaron a Estados Unidos en dicho conflicto bélico. Para dar respuesta a mi tercer interrogante, ¿por qué motivo se creó el nuevo trato? Iniciamos con que la administración norteamericana tomó un rol determinante con la configuración del tratado económico llamado Nuevo Trato, y este fue establecido por el presidente estadounidense Roosevelt, siendo la principal causa de desempleo del grueso de la población de los países industrializados. Y para este entonces, para contrarrestar esta traumática situación, se instauró el tratado económico ya anteriormente mencionado, con un nuevo paradigma, el de la economía mixta, inspirado en una visión keynesiana de la política económica. Bueno, ya para entrar en la última parte de nuestro debate, en la cual pues hemos tratado bastantes temas muy interesantes de la política exterior colombiana en los años 1940-1946. Hemos conocido las opiniones que nos han venido dando cada una de las invitadas, y pues entremos en la última parte. Entonces, a partir de la tercera conferencia panamericana del café realizada en New York en 1940, se logra establecer un acuerdo de la cuota exportadora de café. Por otro lado, vemos el conflicto que se da entre Colombia y la compañía United Fruit debido al problema en el cultivo de banano. Esta compañía en ese momento era la principal productora y compradora de banano de Colombia, y pues era muy importante tener esta relación con ellos. A raíz de este problema lleva a esta empresa a suspender las operaciones comerciales en Colombia, y por último conocemos el intento de negociación entre Bogotá y Washington para ayudar al equipo militar colombiano, el cual se ve truncado, más bien debería decir, por desacuerdos en la política doméstica colombiana. Y bien así, vamos a dar paso a nuestra última ronda de preguntas a nuestras invitadas, en el orden que ya llevamos en las anteriores rondas. La primera pregunta es para la doctora María Fernanda Mora. ¿Cuál es la posición que adopta Colombia frente a las negociaciones de la tercera conferencia panamericana del café celebrada en New York en 1940? Nuestra segunda pregunta estará dirigida para la doctora Daniela Hernández Quiroga, y es: ¿qué llevó a que la compañía estadounidense United Fruit decidiera suspender sus operaciones comerciales en Colombia? Y por último, tenemos la pregunta que es para la doctora Loren Calderón, la cual es: ¿qué incluía la agenda entre Bogotá y Washington, y por qué se vio dilatada esa negociación? Para finalizar mi última intervención, ¿cuál es la posición que adopta Colombia frente a las negociaciones de la tercera conferencia panamericana del café celebrada en New York en 1940? Pues inicialmente Colombia había llegado a un principio a un acuerdo sobre las cuotas de exportación. Luego decidió aportar una posición como un poco más rígida en cuanto a este tema, lo cual impidió temporalmente la implementación de este. Y
por último, finalmente, la adopción del presidente Eduardo Santos adelantó negociaciones con Estados Unidos, permitiendo suscribir el acuerdo latinoamericano, donde se otorgó el 20% de las exportaciones de café al continente proveniente de Colombia. Ok, en cuanto a mi última pregunta, la cual es, ¿qué llevó a que la compañía estadounidense United Fruit decidiera suspender sus operaciones comerciales en Colombia? United Fruit era la principal compañía compradora de banano colombiano hacia 1938. Esta negociación era considerada como un aspecto muy importante de la agenda bilateral de los dos países. Luego, con la llegada del presidente Santos, se inician una serie de problemas en cuanto a la producción y comercialización de este banano, debido a que ocurrió una enfermedad conocida como la cigatoca negra. Esta enfermedad empezaría a afectar todos los cultivos y cuyo control requeriría una gran inversión que la compañía no estaba dispuesta a asumir. Luego de muchas negociaciones y de la intervención del embajador Sproul Braden, en 1941 se logra por fin firmar un acuerdo entre la compañía y Colombia. Este acuerdo luego llevaría a United Fruit a suspender sus operaciones comerciales debido a la demora para poner en marcha algunos puntos del acuerdo. Para finalizar y dar respuesta al último interrogante, ¿qué incluía la agenda entre Bogotá y Washington y por qué se vio dilatada esta negociación? Bueno, iniciamos que en 1940, después del ataque de Pearl Harbor, Colombia y Estados Unidos comienzan a definir algunas estrategias que permitirían la defensa del hemisferio. Para lograr este cometido, Bogotá y Washington incluyen en su agenda un proyecto para reforzar el equipo militar colombiano y también la fuerza bélica del país, en donde Estados Unidos otorgaría un préstamo para llevar a cabo los puntos de su agenda, algo muy importante. Pero estas negociaciones fueron dilatadas por temas de política doméstica y por la presión que ejercía la oposición sobre el gobierno en cuanto a este proyecto. Bueno, ya para finalizar con este debate, donde tocamos temas bastante interesantes de la política exterior de Colombia del año 1940 a 1946, creo que es importante resaltar algo finalmente, en donde pues tenemos que en 1944 se empieza a diseñar el orden constitucional de la posguerra con presencia de Colombia en diversos foros, donde personajes como Eduardo Zuleta Ángel fuera presidente de la primera asamblea de las organizaciones de las Naciones Unidas. Carlos Lleras Restrepo participa en el Consejo Económico y Social de la recién fundada institución. Además de ello, Colombia estuvo como miembro cofundador de la ONU y el Fondo Monetario Internacional. Ya no me queda nada más que agregar, solo es agradecerles por haber aceptado la invitación y por conocer cuál es su percepción en cuanto a este tema y las preguntas que les fuimos formulando. Bueno, muchas gracias. Estamos muy agradecidas de estar el día de hoy acá y gracias por habernos permitido este espacio.